Hablaremos ahora sobre otros operadores vectoriales u operaciones vectoriales que se pueden realizar con el operador Nabla. Recordemos que el operador Nabla se define de acuerdo a esto, que no es un vector, se puede interpretar hasta cierto punto con ciertas propiedades como vector por el hecho de que tiene componentes, pero para que tenga sentido físico, digamos, ese operador debe actuar sobre algo. Y cuando ese operador actúa sobre una función escalar, pues a eso se le conoce como gradiente. Y que el resultado del gradiente o el gradiente mismo es un campo vectorial, pero actúa en este caso sobre un escalar. Y es una operación análoga a decir, bueno, multiplico un vector por un escalar, entonces cada componente del vector se multiplica, o el escalar multiplica más bien a cada componente del vector. Ese es el sentido que le damos. Pero también se puede definir una operación dado que hasta cierto punto, repito, se puede interpretar como un vector, pero no lo es. La interpretación que queremos darle como vector es que podemos realizar un producto punto. Es decir, esto hasta cierto punto es vector, hago un producto punto con un vector y a esto se le va a conocer como divergencia. Claro, en este caso, la interpretación de análoga es el producto punto de dos vectores. De igual forma, podría considerar una interpretación análoga a el producto cruz entre dos vectores y a eso le voy a llamar el rotacional. En este caso, si partimos de la definición de producto punto y recordando que el campo A, voy a considerar que el campo vectorial A es de la forma AX en X, AY en Y, AZ en Z. Y que esas componentes X, Y y Z, pues en el caso más general serían funciones de las variables X, Y y Z, de las tres. Por lo tanto, entonces, si hago la operación del producto punto, lo que tendría es el resultado que está, ¿no? Porque digamos que la primera componente actuaría sobre esta en el sentido tradicional de producto punto, pero quizás vale la pena pensarlo así. Digamos, tengo x, derivada parcial con respecto de x, más y unitario, derivada parcial con respecto de y, más z unitario, derivada parcial con respecto de z, punto, a x en x, a y en y, a z en z. Quizás esta idea de hacer el producto punto de esta forma va a ser útil cuando se vean otros sistemas de coordenadas pues, diferentes a las coordenadas cartesianas. Entonces digamos que esto actúa sobre las tres. Hacemos la propiedad distributiva, el producto punto lo verifica. Entonces primero actuaría x, la derivada o parcial con respecto a x, producto punto, la componente x. Entonces, como esta es una derivada, esta derivada puede entrar dentro del producto punto. Solo la voy a hacer la primera componente. Y quedaría entonces x unitario, producto punto, derivada. Y aquí hay que hacer un producto, ¿no? Aplicar la regla del producto para la derivada, pero como ya hemos mencionado que x unitario es constante, entonces puedo sacar el x unitario
Y al hacer el producto punto de esto da 1, entonces solo quedaría la derivada parcial de la componente x con respecto de x. ¿Qué sucede ahora si esta actúa sobre la componente y? Entonces lo modifico aquí rápidamente, digo, bueno, si es la componente y, sucede entonces que la y es constante, entonces y sale, y lo que me quedaría es la derivada de la componente y con respecto de y. Y esto en este caso sería 0. Igual sucede cuando la componente x del nabla actúe sobre la tercera componente. A fin de cuentas, lo que va a suceder es que todos esos productos puntos, pues muchos se van a anular, solo van a sobrevivir o ser, digamos, esos productos puntos diferentes de 0 cuando tengamos la misma dirección. Es decir, que esto se puede escribir directamente como la componente, la componente x, derivarla con respecto de x, más derivar la componente y con respecto de y, más derivar la componente z con respecto de z. Entonces, el resultado, dado que es un producto punto, este resultado es un escalar. Es un escalar. ¿Por qué quizás plantearlo con la propiedad distributiva? Porque vamos a ver después que cuando tengamos el caso aquí, un vector diferente, ¿no? Digamos, estamos en un sistema de coordenadas diferente y tengo un vector unitario, en vez de decir x, y, z, tengo un vector e1. Entonces, en esos casos que ese e1 no sea un vector constante, pues sí va a haber que aplicar la regla del producto, primero por la derivada del segundo más segunda derivada del primero, y luego ese producto hacer el producto punto con lo que tenga enfrente. Entonces ya no va a ser tan simple decir solo voy a derivar cada componente respecto a la variable en el orden de las componentes. ¿Qué sucede con el rotacional? En el caso del rotacional, que se puede representar como simplemente escribir rot de A, probablemente libros traducidos al español, si son libros en inglés, pues sería curl. De igual forma, la divergencia se puede escribir como nabla.a o podemos escribir div de A. Es la misma cosa, solo que representado de forma diferente. El rotacional es el producto cruz del operador nabla con A. Y lo que hacemos entonces es usar la idea, la interpretación, ¿no?, del producto cruz como un determinante de una matriz de 3×3, donde colocamos las componentes x, y, z, colocamos las derivadas, en este caso las componentes del nabla, y colocamos las componentes del vector. Y pues simplemente seguimos la idea del producto cruz. En este caso la componente x sería la derivada de y actuando con la componente z, sería derivar la componente z con respecto de y, luego menos derivar con respecto de z la componente y, luego iría a un menos por el signo del cofactor, la derivada con respecto de x de la componente z y la derivada de la componente x con respecto de z. Claro, aquí yo intercambié ese orden, porque primero recuerden es derivada con respecto de x de la componente z, que es esta, y luego la derivada de la componente x con respecto de z, que sería esta. Entonces ya cambié el orden, por eso estoy colocando un signo más. Acá los signos están correctos. Y finalmente, la dirección z sería derivar con respecto de y, con respecto de x la componente y derivar con respecto de y la componente x. Entonces está planteado de esa forma. Vean que se deben calcular una
cantidad mayor de derivadas en comparación con la divergencia. De igual forma hay que tener cuidado, se deberá plantear cuando tengamos en un sistema de coordenadas diferente donde los vectores unitarios sean variables, se deberá plantear una idea parecida, decir, bueno, hago un producto cruz acá, hago un producto cruz, entonces sería este cruz, la primera componente cruz esta, la componente X, y sería un desarrollo parecido. Habría que plantear nuevamente, si los vectores unitarios son variables, una derivada de un producto, hacer todo el desarrollo. O sea que la situación de tener vectores unitarios variables, pues va a extender el cálculo del rotacional y la divergencia y ya no va a ser la expresión tan simple como la que se tiene en coordenadas cartesianas. Es necesario, así como se hizo en la divergencia, no darle una interpretación a la operación físicamente que representa, ¿no? Recordemos que en el gradiente estudiamos algunas propiedades respecto a las líneas o curvas de nivel y respecto a la dirección de mayor crecimiento a tomar. La analogía que se puede hacer para poder interpretar la divergencia es hacer la analogía con un campo de velocidad de un fluido. Las líneas de campo pues tienden a salir. Imaginemos que tenemos el movimiento del agua. Claro, un fluido incompresible, van a recordar el significado de incompresible de física 100. Y digamos que vamos marcando en diferentes puntos cuál es o cómo es el vector velocidad. Y aquí lo que estoy colocando para que tengamos una idea un poco mejor es vectores que la dirección es la misma en todo punto, pero que la magnitud sí se puede observar que cambia un poco, es decir, aumenta a medida estamos más cerca de la parte de arriba, ¿no? Porque las flechas tienen una dirección más grande. Entonces, si yo observo un pequeño volumen, o sea, tomo un pequeño volumen contenido dentro del fluido, en cualquier lugar, y lo que veo es simplemente esas líneas de velocidad entrando y saliendo, o si coloco una pequeña partícula, una hoja sobre eso, y voy a ver que, voy a colocar un poquito más arriba, yo voy a ver que la hoja se va moviendo y esa hoja atraviesa ese volumen imaginario y después sale, ¿no? Cuando decimos que sale es que diverge del volumen. Y cuando entra, bueno, converge al volumen. La divergencia entonces es una medida de que si el campo vectorial, en este caso considerando la analogía con el campo de velocidades, se va a concentrar en un punto, por así decirlo, brotando, es decir, que lo que vemos es que líneas solo salen en un pequeño volumen. Vemos que el campo de velocidades es así, que por alguna razón, como que ustedes abran la llave del agua y ven que de la llave solo sale agua, ¿no? Entonces, en ese pequeño volumen lo que vemos es que todas las líneas salen, no hay ninguna que entre en este caso, entonces ahí tendríamos una divergencia positiva. En cambio, si lo que vemos es solo líneas que entran, como que hubiese ahí un remolino, ¿no? O el orificio de lavamanos donde abrieron la llave, entonces lo que vemos es que a ese volumen no hay ninguna línea que diverja de él, sino todas convergen hacia él, por lo tanto la divergencia aquí sería negativa. Claro, no son los únicos dos casos donde la divergencia es positiva o negativa. Aquí estamos considerando solo casos donde entran y solo casos donde salen, pero podría haber casos mixtos donde entran y salen.
En esa situación, cuando tenemos líneas que entran y salen a ese volumen, lo que nos preguntamos o queremos cuantificar es la medida de si salen más de las que entran, si salen menos de las que entran, o si entra la misma cantidad, pero con qué intensidad lo va a hacer, con qué acumulación podría haber. Por ejemplo, si yo considero un volumen así, claro, la idea es tomarlo muy grande, pero digamos que esto fuera de tamaño infinitesimal, y yo voy viendo, bueno, alguien puede decir, aquí entró una línea y esa línea sale. O que una hoja entró acá y salió. Igual, en las tres líneas puedo colocar diferentes hojas o partículas y ver que, de acuerdo a esto, una hoja que entró, que atravesó mi volumen, esa hoja sale. Y alguien podía decir, bueno, y en ese caso de que entran la misma cantidad que salen, ¿será la divergencia cero? No necesariamente. Pensémoslo así. Si tengo líneas de velocidad, que esto repito, la analogía con el campo de velocidades, yo tomo ese volumen y cada línea que entra sale, pero lo hace con la misma velocidad. O sea, si la velocidad de este punto es la misma que en este punto, entonces las dos líneas, por así decirlo, entran al mismo tiempo y salen al mismo tiempo. Entonces, en cierto momento yo considero que este volumen tiende a cero, solo para analizarlo cuando el volumen se vaya haciendo más pequeño, entonces voy a ver que tendríamos una divergencia cero. Claro, todas las líneas que entran salen, pero en todos los puntos, para ese volumen muy pequeño, lo hacen o entrarían con la misma velocidad. O sea que no veríamos una acumulación de partículas ahí dentro. Pero si considero ya el ejemplo este, que el volumen es muy pequeño, entonces una partícula, por así decirlo, entra en este punto, tiene mayor velocidad que una partícula que entra por este punto. De forma que la partícula que entró por acá sale más rápido. Imaginemos que fuera un volumen uniforme para que no pensamos en que la distancia, la separación y todo lo demás, que esto se va a hacer muy pequeño, porque la idea es que ese volumen sea extremadamente pequeño, de tamaño infinitesimal. Entonces, si la distancia fuera la misma entre lo que tarda en salir, pero claro, esta sale más rápido. Esta, como va a una velocidad menor, llegar y salir de ese volumen, claro, va a salir, pero la de arriba sale más rápido. Entonces, en cierto momento tendríamos una partícula que ya salió y otra partícula que aún no sale. Entonces, instantáneamente tendríamos una acumulación de partículas, si lo quieren ver así. Pero no tiene nada que ver en este caso con decir, bueno, toda línea que entra sale. No, tiene que ver en todo caso con la intensidad o la rapidez. Si quieren decirlo pensando en un campo de velocidades, tiene que ver con la rapidez con la que se mueven las partículas. Entonces, si nosotros después, en cualquier caso más general, decimos siempre que ese volumen va a tender a cero, decir que hay una partícula en el mismo instante de tiempo, hay una partícula eh, que diverge del volumen y hay otra que no, en el mismo instante de tiempo nos estaría diciendo que la divergencia es positiva, que hay más partículas eh, que divergen que las que convergen o que las que se mantienen dentro, por así decirlo. Si solo consideramos la frontera del volumen, hay más partículas que divergen. De igual forma, podría darse el caso
que entrasen partículas, que el campo de velocidades fuera extraño, no esto, sino que en cierto punto, en ciertos lugares, tendríamos líneas o una línea de velocidad que va en esta dirección. Entonces, en cierto instante, digamos que en el mismo momento de tiempo tengo una partícula entrando por este lado y otra en este lado. Entonces, contamos el tiempo, dependiendo cómo sea la velocidad, y cuando llegamos acá, quizás la partícula esta ya salió, pero hay una que está todavía dentro. Entonces, hay más partículas que divergen del volumen que las que convergen, que las que entran, porque en un instante tengo una que ya salió y otra que todavía está dentro. Pero claro, toda esa interpretación de la medida, ¿no? de la concentración que podemos decir de partículas hacia nuestro volumen o desde nuestro volumen es lo que le va a dar la interpretación física. Ahora, ¿por qué decir un conteo? Bueno, el conteo o medir eso tendrá que ver con la definición de flujo, que todavía no hemos llegado a ver, y también tendrá que ver con el teorema de la divergencia. Cuando ya se ve la idea de flujo y cuando se ve el teorema de la divergencia, se entiende pues, de una mejor manera esa idea. ¿Sí? Entonces podemos decir que la divergencia es una medida si el campo brota de un punto, se concentra hacia él o ninguna de las dos cosas. Pero también, repito, depende de la intensidad, pero esa medida, resaltemos, esa medida de si hay una concentración hacia o desde tendría que ser diciendo que el volumen en el que estoy midiendo tiende a cero. Además, podrá darse el caso, la casualidad si lo quieren decir, en un problema, calculemos la divergencia, aquí tenemos la expresión en cualquier sistema de coordenadas, pero esta es la expresión en cartesianas, y se dé la casualidad que eso de cero. Puede pasar, que pues podría la opción más simple es que las componentes sean constantes, o que las componentes no dependan de la variable, ahorita que me fijo aquí, es x, ¿no? Que no dependan de la variable, o pues que las derivadas sí se tengan, pero que a la hora de sumar se anulen. Pero en todo caso, podría darse esa casualidad de que un campo vectorial tenga una divergencia igual a cero, y para ese caso muy particular del campo vectorial que cumpla eso, le vamos a llamar un campo solenoidal. Es decir, un campo solenoidal es aquel que su divergencia es igual a cero. Si examinamos estos dibujos de dos campos vectoriales, en este caso un gráfico bidimensional, ¿no? más simple de ver, que quizás se ha diseñado de forma que haya un arreglo de la escala, ¿no? Que no muestre mucho la realidad, porque si ustedes observan en cada punto del espacio, la magnitud de esos vectores es igual, o al menos el dibujo se hizo para que eso ocurra. Y eso no siempre es cierto. De repente quizás a medida estemos en un punto más alejado del origen, la longitud de las flechas pues pueda ser más grande o más pequeña con respecto a las cercanas al origen. Pero para no distorsionar tanto el gráfico, se buscó que las longitudes en todos los puntos sean iguales. Entonces, todos tienen igual magnitud, de igual forma en el otro. Pero si nos concentramos en el origen, particularmente en el origen, y yo construyo un volumen que sea muy pequeño, tan pequeño que sea casi cero, y yo observo lo que pasa con las líneas de campo, pues en el origen yo puedo ver que todas las líneas salen, no hay ninguna que entre. Entonces en este caso tendríamos que la divergencia ahí es positiva. Pero si ya es camino a otro punto, por ejemplo por acá,
Claro, yo veo que, y voy a considerar que ese volumen tiende a cero. Yo veo que, ok, si aquí entra una línea, aquí sale, pero no solamente es contar eso, hay que ver la intensidad. Si la magnitud de esta línea acá sería igual a la esta, en los dos extremos, entonces si tuvieran igual magnitud, ahí tendríamos divergencia cero. Pero si la línea de este extremo, si la que sale tiene mayor magnitud que la que entra, entonces tendríamos una divergencia positiva. O si la que entra tiene una mayor magnitud que la que sale, entonces tendríamos una divergencia negativa. Pero juega un papel importante la magnitud de los vectores. Si fueran entonces de igual magnitud, tendríamos divergencia cero. De igual forma acá, yo puedo establecer en este punto un volumen y considerar que ese volumen tiende a cero y ver lo que sucede con las líneas de vector, que vamos a llamar líneas de campo si lo quieren decir así, o simplemente las flechas del campo vectorial. Tendrá que ver entonces que si entra una línea y sale, pero cuál tiene mayor magnitud, la que entra, la que sale, y dependiendo de eso, vamos a decir divergencia positiva o negativa. Cuando tenemos esa combinación, ¿verdad? De salir y entrar. Cuando solo entran líneas o cuando solo salen es más fácil. Pero también juega, lo vuelvo a resaltar, porque esto es algo que los estudiantes tienen dificultad, tiene que ver también la magnitud de las flechas en extremos, ¿no? Si consideramos el origen y vemos en este caso que hay dos líneas que están entrando y dos líneas que, que salen, entonces si al tomar la magnitud y hacer que ese volumen tienda a cero, y las magnitudes en ese volumen están tan pegadas que son casi iguales, tendríamos nuevamente divergencia cero. Pero si la de este lado es mayor que la de este y ya no son magnitudes iguales, entonces hay que hacer ese análisis. La situación es que si yo veo las flechas y en efecto considero que ese volumen se va reduciendo, tendría que hacer un zoom un poco más extenso, ¿no? en el gráfico para ver qué sucede muy cercano a él. Déjenme hacerlo. Y ver en realidad todas las líneas que hay dentro de ese volumen a medida se va haciendo cero. Quizás es más simple interpretar o calcular, ¿no? Cuando tenemos solo líneas que entran o líneas que salen, porque visualmente a mano no es tan simple decir que cuando tenemos líneas que entran y salen, va a ser positiva o negativa la divergencia si no tenemos el zoom necesario o el gráfico bien hecho. Entonces, no es que siempre vamos a poder determinarlo en el campo. También a veces es engañoso que los campos que nos muestran no tienen todos la magnitud que debe tener porque puede ir cambiando o porque de repente están demasiado separadas las flechas, no hay tanta densidad de flechas para poderlo saber. Se suele hablar entonces de problemas donde la forma de los campos sea más fácil para poder determinar la divergencia a partir de la idea anterior. No, la divergencia en el sentido no del valor, porque solo hemos estado hablando del signo. Entonces, por ejemplo, si voy a este campo vectorial y me voy al origen y tomo un volumen y ese volumen lo voy haciendo a cero, claro, la dirección de las flechas solo están marcadas en algunos puntos, pero recuerden que tiene que haber un vector en cada punto del espacio. O sea que si lo tomo igual que tiende a cero y más pequeño, ahí tienen que haber flechas, solo que no están siendo dibujadas. Pero si mantenemos la secuencia de esto, ¿no? Vemos que las líneas a medida el volumen tiende a cero solo van a salir. Entonces tendríamos aquí una divergencia positiva.
en el origen. Si ya me voy a un punto por acá y voy reduciendo el volumen a cero, lo que observo es que la línea que va entrando tiene una magnitud mayor que la que va a salir. Claro, entra la misma cantidad de líneas, entran y salen. Pero las que están entrando lo hacen más rápido que las que están saliendo. Entonces, en ese caso, tendríamos una divergencia negativa. Si ya la intensidad de las líneas, la magnitud, intensidad a veces me refiero a la magnitud, me refiero a la magnitud. Entonces, si la intensidad o magnitud del vector sería igual, entonces tendríamos divergencia cero. Como en este caso, por ejemplo. Aquí todas están graficadas con la misma dirección e igual magnitud, por lo tanto, si yo tomo cualquier volumen, en este punto, los vectores, la magnitud de esos vectores va a ser igual, por lo tanto, la línea que entran salen, pero lo hacen con la misma intensidad, entonces ahí sí tendríamos un caso de divergencia igual a cero. Entonces es muy importante que los campos estén dibujados con la escala que es, con la escala real, para poder dar una interpretación, pero a veces hacemos preguntas en los exámenes con campos de esta manera, bastante simples para que no tome o no haya dificultad para poder llegar a una respuesta. ¿Qué sucede entonces si en un punto tengo una divergencia igual a 3 y en otro punto tengo una divergencia igual a 2? Veamos qué sucede con respecto a los números. Bueno, que sea positivo ya hablamos qué significaba. Ahora que tengamos una cantidad ya 3 y 2, lo que va a relacionar es cómo va a ser el efecto de esa relación de líneas entrando, saliendo, de la intensidad con que lo hagan en un punto es 3 y en otro 2, entonces qué sé yo, la relación, o si en uno fuera 1, entonces la relación de líneas que están entrando, saliendo en un punto es el triple del otro, o la mitad del otro. Entonces simplemente la cuantificación del valor de la divergencia es simplemente comparación, en un punto es el triple que en otro, pero con los signos, independientemente del punto, la analogía o la interpretación es la que hemos estado hablando. Si hablamos ahora sobre rotacional y buscamos la interpretación física de esa cantidad, de ese vector, pues por el momento solo vamos a decir que está relacionado con el giro local de las líneas de campo. Mencioné que en el caso de la divergencia, esa interpretación iba a quedar clara cuando se abordara el concepto de integral de flujo, y el concepto de teorema de divergencia. En el caso del rotacional, pues para entender por qué razón relacionamos el rotacional con el giro que puedan tener con respecto a algún punto las líneas de campo, tendrá que ver con el concepto de integral de línea y tendrá que ver con el teorema de Stokes. Que eso, evidentemente, cuando se llegue a ese punto, vamos a retomar esta interpretación y que quedará mucho más claro por qué razón depende de eso. Entonces, simplemente la idea es de que si en un punto, por ejemplo, en este punto yo coloco una partícula y que obviamente la analogía, ¿no?, de líneas de campo con respecto a un campo de velocidad dentro de un fluido, pero si yo coloco una partícula y la suelto, la partícula va a describir y esa partícula va a girar con respecto a este origen. O si la coloco por acá, y si hay pues una tendencia a girar en un punto, es decir, con respecto a un punto, diríamos entonces que el rotacional ahí va a ser diferente de cero. Pero por ejemplo acá, si yo
En el segundo ejemplo, si esto fuera el campo de velocidad, yo coloco una partícula, la partícula va a seguir la línea de movimiento del agua y no va a girar. Donde quieran que la coloquen, no gira en ningún punto. En el primer caso, pues sí giraría en diversos puntos, que coloquemos esa partícula, pero en este no, tampoco en este. Porque ustedes la colocan y no va a haber forma de que gire. En cualquier punto que ustedes colocan, lo que miden es que si al colocarla ahí va a tender a girar, no. Entonces, si al colocar la partícula en este punto va a girar, bueno, diríamos que el rotacional en ese punto no es cero. Si al colocar una partícula aquí y no gira, no hay posibilidad de que gire, entonces el rotacional ahí va a ser cero. Aquí diferente de cero en el primer caso y en los otros dos sería cero. Y ojo, en los otros dos es cero en cualquier punto. Podría haber problemas donde el rotacional sea cero en algunos puntos. Pero si es cero en todos los puntos, es un campo con una característica especial, ¿no? De que al calcular todas esas derivadas y al hacer la operación y simplificación nos dé cero, entonces vamos a decir que si eso ocurre, el campo es irrotacional o quizás un concepto más familiar para la mayoría es que el campo va a ser conservativo. Veamos la siguiente simulación de graficar los campos vectoriales. Aquí pueden colocar las dos componentes. Digamos que el campo sería B en X, Y en Z. Y lo que puedo hacer es decir, mostrar algunos vectores en diferentes puntos del espacio. Puedo aumentarle la densidad de los vectores. Y puedo incrementar la escala. Aquí se puede ver que muy cercano al origen, los vectores pues tienen una magnitud mucho menor que los vectores que están alejados del origen. Esa escala la puedo aumentar, pero vean que si aumento la escala y aumento la densidad de puntos, pues casi no se logra distinguir bien el campo. Entonces, si vamos a marcar puntos de divergencia que le permita animación, vean que son volúmenes que se van reduciendo a cero, que aparezca justamente ese parpadeo es que el volumen se reduce a cero, y si yo lo voy colocando en diferentes puntos, pues lo que veo es que la divergencia siempre es 2. O sea que la relación partículas que están saliendo versus las que están entrando, relacionando la intensidad o velocidad con que lo hacen, siempre es 2 en cualquier punto del espacio, o que siempre hay, por así decirlo, dos partículas que salen más versus las que entran, si lo quieren decir así. Pero ¿qué sucede si nos vamos al origen? Yo muevo este punto y lo colocamos en el origen. Igual se mantiene en 2. Vamos a reducir un poquito la escala. No la escala, no, la intensidad del mallado. Entonces lo que tendríamos en ese punto, ahí se puede ver que solo son líneas que salen, ¿no? Siempre salen de ese punto, no hay ninguna que entre. Evidentemente ahí es claro que la divergencia es positiva. El 2 tendría que ver con la intensidad que salen esas con respecto a los otros. Vamos a otros puntos diferentes y al final de cuentas para este campo vectorial lo que se observa es que en todo lugar del espacio la divergencia es 2.
puedo modificar aquí, por ejemplo, que escriba menos y, la primera componente, que escriba x. El campo es menos y, x. Voy a reducir la densidad de puntos y voy a reducir la escala. Quizás ahí haciendo el jueguito de aumentar la escala o de aumentar los puntos, podamos ver una especie de movimiento, ¿no? Si fuese un fluido el que está siendo representado acá. Si vemos a la divergencia y yo lo coloco en este punto, vemos que en realidad en todo punto del espacio ese valor es cero. Lo que se puede considerar en ese caso, si bien es cierto, hay líneas que están entrando a ese volumen cuando tiende a cero, también hay líneas que salen, pero en este caso la razón entrada-salida es con la misma intensidad. ¿Qué sucede ahora con otro punto? En el origen, en realidad, en cualquier punto del espacio, lo que vemos es que la divergencia es cero. Si ahora quiero medir, porque me da la opción de medir también el rotacional, digamos que la idea son especies de molinos de agua, ¿no? Que si el campo fuera el agua pegando en un lado, en un sentido, en diferentes lados, y ese molino va a girar, pues entonces quiere decir que el agua tendería a producir rotación de una partícula alrededor de un punto. Si yo lo animo, por ejemplo, lo que puedo ver, que si coloco en diferentes lugares, hay rotación, por lo tanto, ahí el rotacional sería diferente de cero, y el 2 mide la relación de intensidad, que sea positivo, lo que me está diciendo es que esto va a girar visto desde arriba, no en el sentido antihorario. Si fuera negativo, giraría en el sentido horario, de forma que el vector velocidad angular sería un vector que va hacia arriba saliendo de la pantalla. Que el valor sea igual, bueno, que la rotación quiere decir que en los dos puntos es exactamente la misma. Si lo coloco en el origen, igual sigue siendo 2. Por ejemplo, he cambiado el campo, aquí es la componente x menos 0.5yx, la componente y es x. Tengo marcados los puntos donde mido el rotacional. Ven que en este caso aquí el sentido de rotación de ese punto es antihorario, entonces sería un rotacional positivo. El de este punto es negativo, entonces vean que el movimiento es antihorario. Si voy colocándolo en puntos diferentes, vean que el valor acá es 1.43, aquí es 1, por lo tanto aquí está girando más rápido que en este punto. Puedo marcar también lo de la divergencia. Ver acá, por ejemplo, en este punto, que la intensidad de las líneas que entran es mayor que las que salen, por lo tanto es negativo, pero de este lado ocurre lo mismo, ¿no? Las que entran tienen mayor intensidad que las que salen, y acá es al revés. Aquí sí es al revés, ¿no? Perdón, moví esto. Aquí las que salen tienen mayor intensidad que las que entran, y de igual forma acá, las que salen tienen mayor intensidad, entonces tenemos regiones donde la divergencia va a tener diferentes signos, igual el rotacional. Esa es la interpretación geométrica que se les puede dar a los dos, pero esto requiere que el campo vectorial esté muy bien dibujado para pues poder hacer preguntas en el caso de que sean campos un tanto más complejos.